Dios los bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Amén. Voy a estar compartiendo con ustedes algo muy importante, una deuda que tenemos todos nosotros los cristianos que nunca la vamos a poder pagar. Una deuda impagable. ¿Alguien me puede decir cuál es esa deuda? El amor. Esto, hermanos, es algo bien importante. ¿Y cuántas veces quedamos mal con ese pago? Porque si no amamos como Dios nos manda, estamos fallando. Vamos a estar viendo, hermanos, cómo es que Dios quiere que nosotros amemos. ¿A quiénes? A nuestros hermanos, a nuestro prójimo y aún hasta nuestros enemigos, ¿cierto? Amén. El Señor Jesucristo lo dice, aún aquellos que nos hacen daño. Voy a pedir que abran sus Biblias, hermanos, por favor, ahí en Romanos capítulo 13. El Señor Jesucristo dijo estas palabras: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. O sea, con ese amor que Cristo nos amó a nosotros, con ese amor que Cristo te amó, Él quiere que yo ame a mi prójimo, Él quiere que tú ames a tu prójimo, con ese amor. Un amor desinteresado. ¿O tenía algún interés Cristo en venir a morir por nosotros? ¿Vio algo bueno en nosotros? ¿Qué vio en nosotros? Unos pecadores, unas llagas podridas. Pero así te amó el Señor, así me amó el Señor, así nos amó el Señor. Así quiere el Señor que tú y yo amemos a nuestro prójimo. Porque el Señor Jesucristo lo dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo. Si lo quiere ver después, lo busca, es Juan 13:34, Juan 13:34, ahí está ese versículo. Que también dice, os améis unos a otros. Ahora, no solamente a los hermanos, y cuando el Señor Jesucristo les está diciendo aquí, les está diciendo a los apóstoles, pero no solamente les dijo eso, les dijo que también amaran a los enemigos, no solamente a nuestra familia, porque a veces, hermanos, nos enfocamos solamente en la familia. Y acá en la iglesia escogemos a unos y otros no. El que nos cae mejor lo amamos, o el que es no sé, puede ser de nuestro país, o que nos cae bien, y el que no nos cae bien, pues no. Hacemos acepción de personas. Y eso no está bien delante de los ojos de Dios. Tenemos que amar a todos por igual, sea como sea el hermano, porque todos tenemos defectos, ¿o no? No tenemos defectos. Todos tenemos defectos, todos fallamos. Entonces, con todo y los defectos tenemos que amarnos unos a otros. Dice el versículo 8, ¿lo tienen ahí? Amén. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. O sea que eso sí es una deuda. No debas nada, pero el amaros sí lo debemos. O sea, tenemos esa deuda. Una deuda que vamos a tenerla hasta que lleguemos allá al cielo, hasta que Cristo se lleve a la iglesia o hasta que muramos. Y vamos a tener esa deuda. Hermanos, estaba yo pensando, imagínese usted en dónde quedará aquella persona que no conoce la palabra de Dios, o aquella persona que es impía. Si nosotros le fallamos al Señor, ¿en dónde aparecerá
el impío? ¿En dónde? El Señor nos manda que tenemos que estar pagando esa deuda constantemente, porque dice el Señor Jesucristo, dice, esto os mando. Es un mandamiento de parte de Dios que te lo dio a ti y me lo dio a mí. ¿Es cierto, hermanos? Amén. ¿Verdad que sí? Amén. ¿Quién nos lo mandó? Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia, Él es el que manda. Si tú le diste tu vida a Cristo, tu vida ya no te pertenece. No te pertenece, le pertenece a Cristo y Él es el que manda en tu vida y en mi vida. Vamos a orar. Padre, le damos gracias, Señor, por su amor y por su misericordia. Gracias porque nos amó de tal manera, Señor, que estuvo dispuesto a derramar su sangre, a sufrir, a ser torturado, atormentado por nosotros, siendo malos, siendo pecadores, Señor. Ayúdenos, oh Dios, a comprender esto y amar así como usted nos amó a nosotros. Y siempre recuérdenoslo, Señor, que estemos recordando esto. Porque entre más seamos obedientes o más obedientes, seremos más bendecidos, viviremos una vida más gozosa, más libre de ataduras, más protegida de cualquier acechanza del diablo. Como dice su palabra, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si ustedes hacen el bien? ¿Quién es aquel que te puede hacer daño o me puede hacer daño si nosotros estamos practicando el bien? Señor, gracias. Ayúdenos a entender esta palabra, atesorarla en nuestro corazón, que el tiempo nos alcance, que usted lo multiplique, Señor, para poder compartir esto con mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos. Entonces dice el versículo, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ahora, ese amor, hermanos, se demuestra viviendo la vida como lo dice el versículo 9, no adulterando, no matando, no hurtando, no diciendo falso testimonio, o sea, no levantando falsos, no codiciando. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El versículo 7 dice, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Entonces, hermanos, todas estas cosas se hacen por amor, por amor, por amor. Por ejemplo, respeto a quién tengo que respetar. El versículo 1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Entonces, parte de ese amor, hermano, es cuando nosotros damos honra a las personas, tenemos respeto hacia las autoridades, policías, gobernantes, a nuestros padres, ¿verdad? Cuando nosotros respetamos, honramos a nuestros padres, es por amor, ¿verdad que sí? ¿Cierto? Es por amor a los hermanos en Cristo, respetándonos unos a otros. Dice que veamos a nuestros hermanos como a superiores a nosotros mismos. ¿Es cierto o no es cierto, hermano? ¿Verdad que sí? La palabra de Dios así lo dice, el Señor lo dice. Entonces, respeto a nuestros hermanos es parte del amor, y ahí se demuestra el amor. Si yo tengo respeto a mis hermanos, bueno, estoy demostrando que le amo al hermano, a los hermanos en Cristo, aún a los hermanos en la carne, nuestros hermanos en la carne. ¿Por qué? Porque es parte de nuestro testimonio con nuestros hermanos en la carne. Cuando yo o usted nos respetamos, hay respeto, es por amor. Estoy demostrando el amor a nuestros pastores, la iglesia, respetando al pastor, honrando al pastor. Y no lo digo porque quiero que lo hagan conmigo, no, porque es Dios que lo manda. La palabra de Dios dice, sujetados a vuestros pastores.
y respetándonos todos unos a otros. Es bien importante, hermanos, el respeto, porque ahí el Señor se manifiesta, ahí el Señor es glorificado en nuestras vidas. Eso es parte del amor. Aún a toda la familia de Dios como hermanos en Cristo. Veamos en Primera de Juan, voy a estar viendo algunos pasajes, hermanos. Primera de Juan, por favor, en el capítulo 4. Y comenzando en el versículo 7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Dice, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. O sea, una persona que tiene amor a los hermanos, que tiene respeto, que honra al hermano, que quiere constantemente estar viviendo en ese amor. Ahora, no nada más aquí entre nosotros, aún aquellos que nos son incómodos, aún aquellos que nos caen mal. Es un poco más difícil, más incómodo, pero tenemos que pedirle al Señor: Señor, por favor, ayúdame. Amén, amén. Porque esta persona, pues es difícil de amar, pero por favor, ayúdame, porque tú me lo mandas, porque tú eres el que me lo mandas. ¿Estamos bien, hermanos? ¿Vamos bien? Dice, el que ama, todo aquel que ama, es que, hermanos, nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, dice, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Qué importante, hermanos. ¿Nos ha amado Dios a nosotros, hermanos? Cuánto amor el del Señor Jesucristo para con nosotros. Y nosotros debemos de amar a nuestros hermanos. Mira, en algún momento todos fallamos, pero hay que recordar y hay que darnos cuenta que esto es lo que Dios quiere para nosotros, y tenemos que pedirle perdón y pedirle que nos ayude a ser obedientes a Él y amar a nuestro prójimo. No nada más a los hermanos de la iglesia, no nada más a nuestro cónyuge, no nada más a nuestros hijos o nietos, aún aquellos que nos son incómodos, que son de afuera o son de otra iglesia, o son personas inconversas, o personas que tal vez procuran el mal contra nosotros. ¿Cómo podemos, hermanos, nosotros demostrar el amor a esas personas que no se les puede ni hablar porque nos aborrecen, desean el mal contra nosotros? Orando por ellos. Orando por ellos. Aquellas personas que nos ultrajan, aquellas personas que procuran el mal contra nosotros, el Señor dice: ora por ellos, bendícelos. ¿Sí? Vamos a Lucas, hermanos, por favor. Al Evangelio de Lucas. Capítulo 6, versículo 27. Pero a vosotros, a los que oís. Y mire, hermano, hermana, dice: a los que oís. El que tenga oído para oír, oiga. ¿Por qué dice vosotros los que oís? Vosotros los que tienes interés, que tienes deseo de obedecer a Dios. Hay personas que no van a querer escuchar. A veces, hermanos, las personas que
que sale y sigue igual, es porque aún estando aquí, aparentemente estando oyendo o escuchando, pero en su corazón está diciendo, no, yo no voy a hacer eso. Y sale y pues sigue igual. Pero cuando tú dices, sí, es verdad, Señor, yo necesito tu ayuda, y te vas a ir bendecido o bendecida. Y eres de esas personas que dice el Señor Jesucristo aquí, ustedes que oyen, vosotros que oís. Porque cuando la persona, a veces, hermano, le decía yo a mi hijo, cuando yo le mandaba a hacer algo y no lo hacía, ay papi, dice, se me olvidó. Digo, ¿sabes por qué se te olvidó? Porque tu corazón estaba cerrado a hacerlo. O sea, no, desde que te lo estaba diciendo, estabas en tu mente, en tu corazón, negándote a hacerlo. Por eso te olvidó. Porque no querías hacerlo. No había el interés de hacerlo. Y eso sucede con nosotros como cristianos, con la palabra de Dios, con el Señor, hermano. Cuando una persona dice, no, eso no puedo. Lo está pensando, lo está escuchando, no dice nada, pero acá en su corazón, en su mente está diciendo no. Bueno, pues va a seguir igual. Y es una persona que no está oyendo. En realidad no tiene el oído espiritual para escuchar la palabra de Dios. Pero aquí dice el Señor, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también hacéis vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis semejantes al Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Hermanos, dice, vuestro galardón será grande. Usted sabe que esta palabra, aunque será de la boca del Señor Jesucristo, pero ahí va a estar en el trono cuando la iglesia esté presente delante de Él. Para juzgarnos, porque vamos a pasar por el tribunal de Cristo y vamos a ser juzgados por todo aquello que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Y de acuerdo a eso es de como el Señor Jesucristo nos va a galardonar. Si tu vida, has vivido una vida que en tu corazón quieres obedecerlo, quieres hacer lo que Él manda, tenemos dificultad, batallamos, pero está el deseo en nosotros de obedecerlo, de hacerlo. Hermanos, Dios te va a ayudar para que lo puedas hacer. Dios nos va a ayudar para que podamos vencer aquello que se nos interpone, aquello que nos evita o nos estorba para poder hacer las cosas como Él manda. Él nos va a ayudar, porque por eso nos dio el Espíritu Santo. Y el Señor promete que nos va a galardonar cuando estemos allá en su reino. Porque un día vamos a estar delante de Él. Y esta palabra es Cristo. Y ahí estará sentado en su trono. Y nosotros estaremos delante de Él para rendir cuentas. Tú y yo, cada uno de nosotros estaremos ahí. Es muy importante, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 13, el amor
se demuestra en los hechos, en los hechos. En el capítulo 13, 1 Corintios 13, en el versículo 4 dice, el amor es sufrido. O sea que si tenemos ese amor, este amor es el amor de Cristo y es el amor con el cual quiere que nosotros amemos. Por eso dice, así como yo os he amado, ustedes amen. Un amor sufrido, un amor abnegado, sufrido, benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. ¿Por qué, hermano? Porque ese amor de Dios está presente en nuestra vida, está presente en este mundo, esperando que el pecador se arrepienta. Porque como dice la palabra de Dios, que de tal manera ha amado Dios a este mundo. Él no quiere que nadie perezca, que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y nosotros como iglesia tenemos que ser personas que estamos demostrando que en realidad Cristo cambia las vidas. Que Cristo en verdad vive en nosotros y que en realidad, en verdad, Él hace esa obra maravillosa para transformar la vida de una persona, para que nosotros seamos ejemplo y seamos representantes de Cristo aquí en la tierra. Nosotros somos como esas personas que de migración y todo eso, que una persona va a sacar un documento para entrar a este país. Nosotros somos esas personas que estamos sirviendo para que las personas entren al cuerpo de Cristo, para que puedan entrar en el país glorioso que es el reino de los cielos. Somos embajadores, somos sus embajadores, embajadores de Cristo. Nosotros tenemos que demostrar que Cristo vive en nosotros, que Cristo ha transformado nuestra vida, que Él es real. Y depende de nosotros si la gente va a creer que en realidad Cristo cambia a las personas, que en realidad Él hace milagros, ha hecho un milagro en nuestra vida. De nosotros va a depender. De nosotros depende si la gente dice de verdad Cristo cambia a las personas, de acuerdo a tu comportamiento, a mi comportamiento. Pero si nosotros somos igual que todo el mundo, que cualquier persona del mundo, van a decir, pero ¿cuál? Igual que Cristo hace maravillas, que transforma vidas. ¿Cómo que Cristo, dicen que Cristo cambia a las personas? Pues yo no veo ningún cambio en esta persona. Es muy importante. ¿Y cómo puede hacerse eso? Por el amor. Por amor. Amor a Dios, amor al prójimo. Amor a Dios y hacia el prójimo. Termino, hermanos, en Primera de Pedro, capítulo 4. Dice el versículo 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. O sea, hacia la idea que vamos a ser menospreciados y que vamos a ser desechados, menospreciados por personas inconversas, y a veces también va a haber roces entre cristianos. Pues si tú quieres recibir la bendición del Señor, tienes que decir, a mí no me va a importar, yo voy a continuar amándole y orando por esa persona.
No importa aunque sea mi hermano o mi hermana en Cristo, o sea inconverso, porque yo tengo mi mirada puesta en el galardón. ¿Se acuerdan ustedes de Moisés que dice? Él tenía su mirada puesta ¿en dónde? ¿En dónde, hermanos? En el galardón, ¿verdad? En el galardón. ¿Dónde estaba el galardón? En el cielo. Lo estaba viendo, ¿no? Pero espiritualmente, en su corazón, sabía que era verdad, que era real. Nosotros creemos que hay un galardón para nosotros allá en el cielo, que vamos a recibir galardones. Pues tenemos que esforzarnos, a decir, Señor, a negarnos a nosotros mismos. Señor, por favor, ayúdame. Perdóname, Señor, cuánto te he fallado. Ayúdame a que no me importe nada. Dice aquí el versículo 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. O sea, nos evitamos el pecar cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias, a los deseos carnales de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, a veces las personas dicen, ay, pero es que tengo carne. Pues si todos tenemos carne. Cristo también tenía carne. Cristo tenía carne, pero Él se humilló, se despojó. Él dijo no al pecado, dijo no a Satanás, lo derrotó con la palabra de Dios, lo venció y Él estuvo dispuesto a sufrir esa carne, la entregó, se la molieron a golpes, fue menospreciado, lo clavaron en la cruz, derramó su sangre preciosa por amor a nosotros. Nosotros no hemos sufrido nada, no hemos padecido hasta la sangre, no hemos derramado una sola gota de sangre nosotros, por amor a Cristo, por amor al prójimo. A veces tan solo porque no me saludó o no me miró bien, o creo que dijo algo, y ya nos sentimos aludidos. Dice, para no vivir el tiempo que resta conforme a los deseos de la carne, de mi carne, sino conforme a la voluntad de Dios. Dice el versículo 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles o a los inconversos. O sea, baste ya la vida pasada, las costumbres de los compañeros, amigos, familiares o de donde sea, baste ya, no más aquellas cosas, para haber hecho lo que agradaba a esas personas, andando en pecado, lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. O sea, los levantan falsos. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Así que, hermanos, que Dios nos ayude. Tenemos una deuda, no se olviden. Una deuda que tenemos que estar pagando constantemente. Y esa deuda se paga ¿cómo? Con amor. Amando al prójimo. No haciendo acepción de personas, siendo amables, siendo respetuosos, honrando al hermano, respetando a todas las personas, las autoridades, a todos hay que respetarlos, porque esa es la voluntad de Dios para con su iglesia. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias, muchas gracias por su maravilloso amor. Perdónenos y ayúdenos, Señor, a vivir como usted quiere que vivamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a pasar a la oración.